tal? Muy buenas tardes, soy Héctor de Mauleón. Le agradezco que nos acompañe nuevamente en una emisión del Foco. Como cada semana le doy la bienvenida a Beca Duncan. Gracias, Héctor. Bienvenida, bonito domingo. Beca. Y pues hemos estado atravesando la historia del Panteón, donde está concentrada la mayor cantidad de memoria de México, tal vez. De México. ¿Puede ser? El panteón más grande con el de Jalapa, no hay un panteón de mayores dimensiones, pero el panteón donde están pues todos los personajes ilustres del último tercio del siglo XIX en adelante, o muchos de ellos. Nos acompaña pues, el amigo del Foco, David Olvera, un verdadero experto en la crónica funeraria, en la historia funeraria. Entre muchas otras cosas. Entre muchas muchas curiosidades, pues los un archivos. estuche de monerías. Los archivos de Relaciones Exteriores que nos abrió Así en un programa. Sí. Experto anterior. en el Segundo Imperio. No, hombre, El Segundo Imperio. Una delicia siempre platicar. Gracias, Héctor. Gracias. La beca. Y don Samuel Otero, muchísimas gracias, el director del Panteón de Dolores. Gracias por recibirnos, don Samuel. Teníamos platicando con usted, nos hizo una lista de pues, toda la serie de lotes y de lugares interesantes que hay en este lugar. Vimos el lote del Escuadrón 201, vimos el lote alemán, vimos el lote italiano. Y nos falta uno muy importante. Bueno, nos faltan muchos, pero aquí hay uno muy importante, que es el de los tramoyistas. Así es, Sí. así es. Y que bueno, nos habla de la división de oficios también que tiene el Panteón, ¿cierto? Exactamente, exactamente. Pues aquí vamos a pasar. Este es uno de los pequeños lotes de los tramoyistas. Ellos tienen otros dos más, pero este es el más significativo. ¿Qué tal? Mucho gusto. Hola, yo gusto, perdón. Los integrantes de la asociación justamente de TEUS, tramoyistas, electricistas, tejenógrafos, Utileros similares. Que desafortunadamente van en decadencia, como el Teatro Nacional, también ellos están en decadencia. Todo está rodeado muchas veces de una tragedia, o lo marca una tragedia. Estoy viendo ahí Mártires del Teatro Principal, caídos en la lucha, 1931. Es un hito de la historia del teatro en México. El incendio esa noche de marzo, un sábado a la 1 de la mañana, cuando estaba en el escenario Joaquín Pardavé, presentando una tanda que se llamaba El fracaso del sábado. Y afortunadamente, como era sábado y era la 1 de la mañana, no estaba a reventar el Teatro Principal, que tenía una historia junto al Banco de México en la calle de Isabel la Católica. Tenía una historia desde la Nueva España, desde el 1700 y tantos. Como era sábado y era la madrugada, afortunadamente no estaba a reventar y comienza un incendio por un cortinaje que se empieza a prender. Dicen que Pardavé intentó contener a la gente. La gente trata de salir, pero se dan cuenta que la entrada estaba cerrada. Como pasa tantas veces No. Sí, ¿Sí? tenemos el martillo Con que abrieron la reja. que abrieron los candados Con que se fueron los candados. de las puertas de Aquí México. está, 19 de marzo de 1931. Con este martillo fue abierta la puerta del foro en el incendio del Teatro Principal, salvando la vida de Herminio Flores, su esposa, José González y Leonardo Escalante. Entonces, con este martillo lograron abrirlo. Y que es, Bueno, sí, claro. Es una pieza de historia. y algunas, creo que hubo heridos muertos. Algunos tramoyistas perdieron la vida. No, gracias a Dios, no. Tramoyistas no. Ningún tramoyista Una perdió la tiple, vida. una Todavía tiple, una triple, sí. perdió la vida. Muchísimas gracias. Pues una joya. Qué sorpresa que hay entre. Y está dedicado este lote, entonces, el momento mayor. ¿no? Sí. Así es. Muy bien. Los principales. Me gusta que pasemos para allá. Vamos a acercarnos. Vamos a acercarnos. Gracias. Consuelo Quirós se llamaba la otra actriz que estaba con Pardavé en ese momento en el escenario. Un Pardavé muy joven, 1931, apenas estaba empezando la época de oro, ni había empezado la época de oro del cine mexicano. Ok. Y lo que vemos son escenógrafos, tramoyistas, desde luego, Exactamente. utileros, Estos sastres. utileros murieron en el incendio. No. No La mayoría son fundadores de nuestro de sindicato. la Unión. Ah, ok. Son los fundadores, están aquí en este lote. Por eso es el más emblemático para nosotros. ¿Pero por qué dice 3 de enero del 31? Como son varios que tienen esa fecha. ¿O es cuando se colocó? No, pero se supone que es el día que cuando fallecieron. fallecieron. La verdad,
no sabemos bien la historia, si hubo compañeros fallecidos, pero que nosotros tengamos Registro, ¿no? registro sobre eso. Hay ¿no? siete, ¿cómo se Sí, llaman? creo que sí. Placas con esa fecha, con esa 3 fecha. del 1 del 31. No, y tenemos más de aquel lado. 31 también. Claro. Ok, y ¿desde cuándo se colocó este lote o se dedicó este lote? Pues se supone que desde 1928 fue el primer compañero que se sepultó aquí. Pero nuestra asociación tiene de 1920, fue cuando nos organizamos, se fundó la Unión de Tramoyistas. Que era un momento de explosión del teatro, Sí, ¿no? Estaba en su realmente. apogeo. Tercera federación. En los primeros tiempos fue Federación Nacional de Uniones Teatrales y Espectáculos Públicos. Estábamos juntos, ANDA, músicos, TEUS, y la mayoría. Entonces sí éramos sí pesaba, pero pues, ya ve cómo han pasado las cosas. Ajá. ¿Y sí es. conoce la historia de alguna de las personas que son recordadas en este lugar o que están Pues sepultadas? la verdad, como nosotros ya somos una generación muy para más acá, para acá. Ay, sí. Más- tenemos más poco nuevos. conocimiento de varios. Sí, ahora sí que la mayoría no los conocemos. No tenemos conocimiento. Hay compañeros aquí que están sepultados que sí, sí son recientes. Bueno, no recientes, pero en menos tiempo. Creo que vemos una actriz, Adolfina sí. Monti. ¿Ella no habrá sido del incendio, no? ¿verdad? Posiblemente sí, porque tiene la Es la fecha. misma de- fecha. Es la misma fecha Ella de Villanueva, cuándo, pero tramoyista, no estamos seguros Jesús de eso. González, electricista, tienen la misma fecha. Sí. Miguel Zurita, tramoyista. Se habría que revisar cuántos Sí, exactamente. Sí, quedaron en la prensa, ¿no? Sí, Seguramente yo debe recuerdo estar que esa una tiple información. quedó, había atrapado y su familia, porque había arriba un departamento donde vivía una persona que cuidaba el teatro o algo así. Y quedó atrapado con las llamas. En fin, fue una historia que causó mucha conmoción, sobre todo porque se pierde un lugar histórico, emblemático de la historia. Y bueno, pues vemos que escenógrafos, mira, Roberto Galván, el avisador, ¿qué función cumplía el...? Los Ah, avisadores ese eran los encargados de llevar la papelería de correspondencia de Programas, trabajos y programas a los empresarios. Ah, él era el avisador. El avisador. O sea, Sí, era un avisador. Va a haber se van a presentar tales... Ir a pagar impuestos, todo eso hacía el Qué avisador. interesante. Sastre y Sastra. Sastra, sí, me encanta. Sí, Aquí, también. Antonia Tenes. Sí, Muy ad hoc. ellos estaban en los Enriqueta teatros, Manríquez, Claro. una cualquier sastra. cosa, un accidente de una actriz, algo, y Sí, sí, para el vestuario, inmediatamente ¿no? al vestuario, Claro, sí, exactamente. Pues son Pues las sastras. está muy bien que se le rinda un homenaje, porque pues ellos son los artífices del arte del teatro, o sea, la iluminación, Así es, sí. Claro, lo que hace posible que esté pasando lo que vemos es por el trabajo que están haciendo La en la ilusión, oscuridad. ¿no? Muchísimas Claro. personas. Sí. Aquí vemos utileros, electricistas, en fin. Sí, tenemos de todo. Pues muy bien. Sí. Y su asociación entonces está funcionando desde 1920. 20. Desde 1920. 1920. ¿Cuántas personas la integran? ¿O cuántos están afiliados? Ahorita ya somos ¿Activos? muy poquitos, pues llegamos a tener arriba de 300 personas. ¿Y ustedes en qué teatros han trabajado? Bueno, yo estoy en el Teatro Ferrocarrilero, compañero está en el Jorge Negrete, tu compañero ahorita ¿Pero en está cuáles retirado. estuvo? En sí, nosotros hemos abarcado teatros en toda la República Mexicana. Hemos trabajado en todos los teatros de la República Mexicana, sí. Nos hemos abarcado con las giras, que es una obra sale de gira, nosotros somos los que nos dicen, sí van los utileros, los tramoyistas, obvio. Pues deben tener muchas anécdotas Sí, bastantísimas. de las puestas en escena, de los actores y de Sí. las cosas que les toca ver. Entonces, ferrocarrilero. ¿Los compañero. ferrocarrileros? Ferrocarrilero. ¿Cuánto tiempo estuvo en el ferrocarril? Pues llevo 40 años, 45 Sí, años. de ahí no se ha movido. Y en el Soler, 45 años. ¿cierto? No, Jorge No, Negrete. ahorita estoy en el Jorge sí, Negrete, Jorge pero hemos estado en varios Sí, teatros. trabajamos todos los ¿Y teatros. usted se ¿eh? retiró en el Fernando Soler? El año En el antepasado. Fernando Soler apenas también. Pero le puedo decir que trabajé 11 años con el señor Roberto Gómez Bolaños en la obra de 11 y 12. Ah, ya en el libanés, ¿no? En el libanés, claro. Ahí estuvimos trabajando. Eso estuvo. Estuvimos trabajando ahora, así que fueron 11 años ahí en el libanés exactamente. Muy bien. ¿Y a usted qué le tocaba? Era yo utilero ahí. Mm.
Después me cambiaron a tramoyista, que también hice varias construcciones para la obra de 11 y 12. Muy bien. Pues, Bueno, pues- que son cosas que no sabe uno que existen. Pues qué bueno que nos hayan Sí, yo recibido, estuve nos con la hayan señora dejado ver presidenta. esto. Gracias, Claro, gracias a La ustedes. historia de la Muchas importancia de gracias. su trabajo. Gracias a Muchísimas Gracias. gracias, Cecia. Gracias. Muchísimas Muchas gracias. Encantado. No, al Gracias. contrario, gracias a ustedes, gracias por tomar en cuenta. No, muchísimas Nuestra gracias de unión. verdad, a ustedes. Sí. Pues Les seguimos. agradecemos Seguimos. mucho. Gracias. Gracias a ustedes también. Pues esto sí es verdaderamente sorprendente, David. Pues aquí tenemos a un personaje ilustre del siglo XX, Adolfo Ruiz Cortines, presidente de la República, gobernador de Veracruz, que como sabemos fue muy adusto, muy serio en su administración personal y pública, ¿no? Fue un sexenio donde no se gastó o así trató de aparentarse, ¿no? De no gastar. Y eso viene de una educación, digamos, propia. Fue oficial mayor del Departamento del Distrito Federal, oficial mayor de la Secretaría de Gobernación, fue secretario de Gobernación, gobernador de Veracruz, como dije. Sí, una persona muy organizada en su mente y en sus gastos, ¿no? Y aquí lo tenemos, como vemos, ¿no? A diferencia de otros presidentes que Calles, estuvieron, que digamos, está a la entrada, calles ¿no? abajo, pues él tomó esta
este decisión. lote. Y aquí está en esta fosa, como podemos ver, No este parece lote. que sea la fosa de un, No, de un presidente de jamás lo México. pensarías. Pero el Es- hecho de tomar la decisión de que no haya una inscripción, Así es. que no haya nada. Por ahí podemos ver el nombre de uno de sus hijos. Así es. Una tumba destruida más atrás de algún otro familiar, de que pues ya nadie vino también. Sí, pero digo, frente a la suntuosidad que encontramos, como dices, Con otros presidentes. esto es realmente sorprendente. Y bueno, se le debe mucho a Ruiz Cortines. Bueno, el voto a la mujer. Sí, ¿no? para empezar, Para empezar, 1973. el aguinaldo, el establecimiento del aguinaldo, que es mira, importante. ¿no? importantísimo, claro. Entonces, pues deberíamos de ponerle aquí un arreglo, mano, ¿no? La verdad que sí. Hay mucho pues que agradecer. sorprendente, es verdaderamente sorprendente. Y además ignorado. Ignorado. Habría que ponerle ahí una placa, ¿no? Pues bueno, pero también si él escogió un Sí, poco el el anonimato, anonimato. la austeridad, pues bueno, también respetar ese No, bueno, en ese deseo, ¿no? momento, pero digo, ya eso, ahorita ya es una cosa histórica, es un Así es. monumento histórico. Sí estaría bien algo que señalara, porque además habla bien de él. La verdad que sí. Sí, se habla muy sinceramente habla mucho de su carácter. Sí. Muy bien, bueno, pues continuamos nuestro recorrido. Pues caminábamos por el Panteón de Dolores y nos enteramos de datos muy interesantes, don Samuel. 1 millón de muertos están, 1 millón de 1 millón de muertos. personas están enterradas aquí, lo que es más que Un la poco delegación más. Miguel Hidalgo. De los habitantes de Miguel Hidalgo. O sea, 500,000 en Miguel Hidalgo y aquí ya 1 millón. 1 millón de millón, personas. sí. Entonces sí, hay más huéspedes en el panteón que en toda la alcaldía. Pero ese es un Increíble. dato importante. Y el tamaño también, ¿no? Decíamos que es más grande en dimensiones que muchas colonias de la Ciudad de México. Ujú, exactamente, sí. ¿Cuántas hectáreas son? 100 hectáreas, 101 hectáreas y media. ¿no? 1 millón de 1 metros millón de metros cuadrados, cuadrados. como que da más la dimensión, Claro, ¿no? exacto. 1 millón de metros cuadrados. ¿Tú decías de que fosa. 3 o 4 Decíamos, veces el Vaticano? La ciudad-estado Vaticano son 44 hectáreas. Entonces aquí caben unas 4 veces. Sí, exactamente. Increíble. Wow. Sí, es David, increíble. de los espacios importantes del Panteón de Dolores está desde luego este lote dedicado a los diputados constituyentes de 1917. 17. No están todos aquí, fueron 190 los participantes en la Constitución del 17. Unos están en sus estados, otros pues están aquí, obviamente sepultados mucho tiempo después de los acontecimientos. Vemos aquí a uno de los principales, que es Ignacio Ramos Praslow, diputado constituyente, fue de Jalisco. Fue gobernador de Jalisco, tuvo una vida azarosa en la revolución, fue muy participativo en ella, acompañó a Carranza en muchas de las actividades, fue asesor de Obregón en muchos temas legislativos, y tan importante fue su trayectoria que recibió inclusive la Orden Belisario Domínguez por ahí de los años 60, si mal no recuerdo, ¿no? Entonces una persona importante, y este es, bueno, ciertamente uno de los lotes diría yo, más importantes del Panteón, por la historia que se condensa aquí, y he tenido la teoría, tú Héctor, que conoces bien la Ciudad de México y su historia, sabrás si el nombre de la avenida Constituyentes tiene algo que ver con este panteón, no lo sé. Esa avenida se llamaba Madereros tiempo Así es, atrás. Maderero, sí, sí. Pero si el nombre, el cambio de nombre que fue por ahí de los años 50, 60, habrá tenido que ver con este panteón, porque la puerta a Constituyentes está aquí a No, 100 metros, Sí, ¿no? esa es una Probablemente buena es. Efectivamente, hipótesis. este lote lo tiene a cargo la Asociación de Hijos de los Diputados Constituyentes. Exacto. La presidenta es la licenciada Lidia Guerrero. En alguna ocasión ella me platicó justo ese tema. Ya. Me dijo, ¿sabe usted por qué se llama Constituyentes? Le dije, pues la verdad no, yo tengo poco. Me dice, pues justo le cambiaron el nombre a esta avenida por el lote de los ¿Cuándo se constituyentes. coloca aquí el lote? Sí. Ujú. Cuando se cumplieron los 100 años de la Constitución se hizo una ceremonia especial aquí y se le dio una remozada. 2017. ¿Qué otros personajes interesantes están aquí? Bueno, aquí estoy viendo también otro diputado de Jalisco que fue importante. Él murió mucho antes, 1939. Joaquín Aguirre Berlanga, No, hombre.
fue un diputado importante, también muy participativo. Carrancista de hueso colorado. Exactamente, carrancista. Creo que él estuvo en Tlaxcalaltongo. No lo sé, no lo dudaría, pero sí estuvo muy unido a Carranza. Puede ser que esté ahí. ¿Quiénes más están aquí? Pues la verdad es que la miopía no me deja ver porque siempre está cerrado, ¿no? Cuando me ha tocado. Sí. Pero bueno, pues se puede ver por la amplitud, que habrán, pues si calculo bien, unas 90 personas. Habría que averiguar si está aquí nuestro querido Pallavicini. Félix Fulgencio Pallavicini, Sí, sí. Héctor. Sí. Oye, y lo que decíamos, la columna que está truncada Claro. y cubierta con un manto funerario, indicando que murió joven. Exacto. Así 50 es. y tantos Sí, años, ¿no? cuando hay un tronco cortado, una columna, un monumento cortado, quiere decir que bueno, se corta la vida, ¿no? Sí, antes de tiempo. Exacto, ¿no? antes de tiempo. Entonces, es un panteón interesante. Y al lado tenemos otro lote especial, que es el de la ANDA, la Asociación Nacional de Actores, que también tiene a personajes interesantes. Entre ellos está ciertamente una famosa cantante, Lucha Reyes, que tuvo una vida azarosa, difícil. Su especialidad era la música ranchera, la música de mariachi. Ella comenzó como cantante de ópera. Ah, no lo sabía. Se enfermó de la garganta y nunca pudo recuperar la voz. Entonces le quedó esa voz quebrada, aguardentosa, que además, bueno, también le gustaba ¿El tequila? el tequila. Le quedó esta voz quebrada y entonces se resurgió como cantante de ranchero y fue la locura, fue Sí, la la sensación. la Pues, sensación. allá la tenemos, en ese monumento negro Sí, de mármol. bellísimo. Que Con dice, una guitarra, además. Con una ¿no? guitarra, dice Lucha Reyes. Dice yo que tuvo una vida muy, muy difícil, tuvo 3 matrimonios, difíciles los 3, un problema con el alcohol, y su muerte fue muy trágica. Un suicidio, ¿no? Sí, parece que combinó medicinas con alcohol. Su hija la encontró, una niña chiquitita la encontró, dio aviso, ya que llegaron a auxiliarla. Era demasiado tarde, se la llevaron al hospital y efectivamente falleció en el hospital. Pero bueno, se le recuerda mucho. Contaba Margo Su que la mamá de ella vivía en la calle de donde está la hemeroteca de República del Salvador. Vivía por ahí y que conservaba todos los vestidos y los tenía colgados como si ella fuera... El cuarto de Lucha Reyes estaba intacto y los vestidos con los que se presentaba estaban en el closet, en el armario, como si fuera a llegar ella en cualquier momento, fotografías, etcétera. Ha sido ya medio olvidada, ¿no? Sí. Lucha Reyes. Es un problema lo de la ANDA porque está el Panteón Jardín, Así es. donde están muchos de los Pedro grandes. Infante, No entre hemos otros, podido sí, entrar. sí. No hemos podido entrar a ese Sara lote. García. Claro. No, de hecho entras y lo primero que ves es Pedro Armendáriz, el Indio Fernández y Gabriel Figueroa. Es lo que alcanzas a ver desde la... Pero no lo hemos podido visitar. Me imagino que aquí también hay que tramitar un permiso especial de la ANDA. Sí, desafortunadamente no ha habido mucha ¿Y sabemos qué colaboración actores de famosos ellos. están aquí o qué directores? ¿Tienen No. ustedes registro o no? No, lo tienen ellos justamente. Muy bien. Bueno, pues vamos a seguir. sí, Ahora sí. que no sé qué tan lejos estemos, David, pero ahora que pasamos por el lote de los constituyentes, pues hay que recordar el sepelio tumultuoso de Venustiano Carranza. Venustiano Carranza, a quien vamos a encontrar un poco más abajo. Vamos a hablar de él. Efectivamente, como sabemos, bueno, murió en mayo del 20 en los sucesos trágicos de Tlaxcalaltongo, donde murió acribillado. Él, estando dormido en una cabaña, falleció ahí y su sepelio tumultuoso. Hay muchas fotografías de Carranza como en una andantina donde lo llevan lleno de flores, ¿verdad? Y lo traen aquí al Panteón en 1920. Aquí, sí. Fue una cosa impresionante porque primero lo tienen en su casa, donde hoy es el Museo Carranza, lo tienen en la sala y se hace un tumulto, colas y colas de la gente que quería simplemente pasar a verlo. Y luego se lo llevan en una carroza en un automóvil hacia donde hoy está la glorieta del Metro Insurgentes. Ahí lo estaba esperando el tranvía de Galloso que traía 2 o 3 carros. Entonces lo suben y se suben los familiares y comienza a avanzar por toda Avenida Chapultepec y toma este camino que efectivamente se llamaba Madereros
para acercarse a la entrada del Panteón de Dolores. Y la crónica de Excelsior y del Universal es impresionante. Los periodistas que enviaron le tomaron verdaderamente el pulso de lo que estaba, de la conmoción que había causado el asesinato de Carranza y la sensación de ira, de enojo que esto despertó. Los discursos que se dieron, el llanto de la gente, en fin, todo quedó perfectamente registrado en esas crónicas. Oye, y Pues, perdóname. No, iba a decir, justo viniendo del lote de constituyentes, pues es que hay que entender también en ese contexto, la Constitución se percibía ya como un momento estabilizador, ¿no? Así es. Como que ya finalmente estábamos dejando detrás la revolución. Y lo que sucede con Carranza pues nos demuestra que no, que seguimos en un país muy convulso. Así es, sí. Y además viniendo pues justo antes, 1919, también el asesinato de Villa, ¿no? Pues Carranza permanece aquí hasta el 42. En el 42 se lo llevan al Monumento a la Revolución. Ah, claro. El Monumento a la Revolución en 1936 fue declarado como un mausoleo así como en la columna de la Independencia para los héroes de ese movimiento, el Monumento a la Revolución fue decretado para mausoleo de los quienes héroes participaron ahí. Y bueno, ¿quiénes están ahí? Madero, Villa. Oye, que muy malas vibras ahí, sí, yo a veces siento, porque no es que todos fueran muy amigos, que Madero, digamos, ¿verdad? Villa, Carranza. Calles, Después ¿no? llegó Calles y después llegó... El último fue Villa. Sí, después llegó Cárdenas, que también está ahí. Todos los enemigos. Exacto. Sí, todos ahí juntos, Todos ahí. por la eternidad. Y a Carranza se lo llevaron de aquí, lo vinieron a exhumar. Existen fotografías muy tétricas, porque el cadáver estaba desmembrado, o sea, estaba en los huesos ya Lo muy normal, revueltos. pues, Y hay una fotografía que es el cráneo de Carranza, pero con la barba y los bigotes blancos todavía, ¿no? Es muy interesante. Y por eso pudieron reconocer que efectivamente era él, ¿no? Además era muy alto, ¿no? La Sí, altura me además, imagino que exactamente. también debió de haber sido. Entonces lo muy pusieron en una alto. cajita de bronce y se lo llevaron y lo pusieron allá, ¿no? Pero sí, muy interesante. Dejaron el monumento, celebro que lo hayan hecho, dejaron el monumento que está en muy buenas condiciones y creo que lo vamos a ver un poco más adelante en esta avenida, que vamos en la avenida principal, digamos, colindante al Museo de Constituyentes. Muy bien, vámonos hacia allá. Les voy a contar cómo la enseñé.
Pues llegamos a una de las tumbas más importantes del Panteón de Dolores, que es precisamente la tumba donde descansan los restos de la fotógrafa italiana Tina Modotti. Muere en 1942, ¿no? 42, a bordo de un taxi. Toma un taxi ahí por el Hospital General y de repente el taxista se da cuenta que no contesta y está recargada contra el cristal. Y circunstancias que se consideran siempre sospechosas, ¿no? Porque no hay que olvidar que Tina Modotti, además de fotógrafa, tiene una veta de activismo político muy importante, miembro del Partido Comunista, y siempre va a cargar un poco la sombra del asesinato de Julio Antonio Mella, que fue su pareja, y que a ella se le acusa en un principio de ser realmente espía de los fascistas italianos, ¿no? Encubierta como comunista, y pues siempre hay como muchos rumores en torno a su propia muerte por eso. Yo, en razón de algo que hicimos, volví a leer el libro de Tinísima, de Elena Poniatowska. Sí, sí. La verdad es que es una de las grandes obras de Poniatowska. Es una delicia del libro, cómo recupera la época, de qué manera tan minuciosa va narrando la vida de ella, pero da más el contexto de México, su encuentro con Rivera, va describiendo pues la trayectoria fotográfica al lado de Weston. En fin. Sí. Y no hay que olvidar, el libro de nuestra amiga Claudia Marcuchetti, que hicimos un programa especial con Claudia, claro, Fuego que no muere, donde ella se enfoca en su última pareja, más que en Tina, que es Vittorio Vidali, pero en también esta historia de activismo político de Tina. Y mira, le dedica aquí, para que lo pongan en su sepulcro, Pablo Neruda. Unos versos, no sé si quisieras leer. Sí, esto. claro. Es que son, de verdad, transmiten un dolor muy intenso. Tina Modotti, hermana, no duermes, no duermes. Tal vez tu corazón oye crecer la rosa de ayer, la última rosa de ayer, la nueva rosa. Descansa dulcemente, hermana. La nueva rosa es tuya, la nueva tierra es tuya. Te has puesto un nuevo traje de semilla profunda y tu suave silencio se llena de raíces. No dormirás en vano, hermana. Que es bellísimo. Estas flores, don Samuel, ¿hay gente que la viene a ver o...? De repente sí hay personas, sobre todo fotógrafos, gente que la admira y viene a visitar. Pero también el Panteón ha hecho mucho por conservar su tumba, Sí, tratando de conservarla en las mejores condiciones posibles, ¿no? Sí, de hecho, rescatar el poema porque ya está aquí, ya es ilegible. Sí, muy desgastado. Y bueno, y la última frase que es... También, porque el fuego no muere, ¿no? La última. Son los tuyos hermanos, los que hoy dicen tu nombre, los que de todas partes del agua, de la tierra, con tu nombre, otros nombres callamos y decimos, porque el fuego no muere. Un poco ese fuego, esa llama de su vida. Y creo que también vale la pena decir que el grabado que encontramos en la tumba es de Leopoldo Méndez, que es un artista muy importante. Hablábamos en el programa pasado que aquí también vemos la presencia de artistas importantes en el arte funerario. Leopoldo Méndez fue miembro fundador del Taller de Gráfica Popular, también muy activista político. El Taller de Gráfica se funda en gran medida para hacer un acompañamiento a los sindicatos, a las huelgas de obreros, a las manifestaciones. ¿No? Javier Guerrero, el Machete, etcétera. Exactamente, a todas estas publicaciones, pero también de hacer carteles con consignas para las marchas, las manifestaciones de obreros. Entonces, bueno, interesante también ese cruce de artista, poeta, fotógrafa que podemos ver nada más en una tumba. Muy bien, pues muy, ¿cómo decirlo? Inadvertida en medio de otras tumbas, de cosas que no parecen llamar demasiado la atención, y sin embargo se encuentra aquí una joya de esta naturaleza. ¿Seguimos? Seguimos. Estamos llegando finalmente a la tumba de don Venustiano Carranza, con lo que íbamos comentando, que lo trajeron aquí después de Tlaxcalaltongo, de estar en su casa. Y pues tenemos aquí la sorpresa de encontrarnos a un familiar de don Venustiano Carranza. Don Sergio. Gracias. Gracias, qué gusto. Hola, ¿qué tal?
Muchas gracias. Veníamos Gracias. hablando hace unos minutos acerca del acontecimiento trágico que fue el sepelio de Venustiano Carranza, cómo conmovió a la Ciudad de México y cómo fue el acompañamiento que publicaron los periódicos, se hicieron crónicas muy extensas de cómo fue el acompañamiento hasta este sitio. Lo que no sabíamos, espero que nos cuente ahora, es que en realidad la tumba donde fue sepultado Carranza es esta pequeña que se encuentra aquí y permaneció ahí desde 1920 hasta 1942 en que se lo llevan al Monumento a la Revolución. Correcto. La evidencia más clara de que esta era su sepultura es la sepultura de su viuda. Que está al lado. Exacto. Así es. No la habrían sepultado Sí, claro. en la cabeza Sí. en ningún otro lugar. Ahora, ¿por qué el Panteón de Dolores? ¿Cómo es que Carranza decide que este es el lugar donde quiere estar? Venustiano Carranza era, sobre todas las cosas, un presidente civilista. El Panteón de Dolores es el primer panteón público municipal que se creó en México, por un lado. Pero la razón principal fue que él, cabalgando por el camino, este es el camino sur del Panteón, hacia la fábrica de pólvora en los últimos meses de su administración, en las últimas semanas de su administración, cuando ya... se iban a llevar el gobierno. Cuando el ejército ya se había rebelado al mando de Obregón, él todavía no sabía con quién contaba, no sabía qué generales le iban a ser fieles, ya se había rebelado también Pablo González. Por lo pronto él tenía que proteger la infraestructura de guerra para defender al gobierno, y una pieza clave era la fábrica de pólvora. En una de esas travesías, cabalgando justo a esta altura con el general Barragán, que fue el último general que se permaneció así, él de una manera muy casual Señaló al Panteón de Dolores y le dijo al general, cuando muera, quiero que me entierren con los pobres. Y el general Barragán, como cualquiera, reaccionó como cualquiera y le dijo, no diga eso, jefe, no se va a morir. Sin embargo, en menos de un mes ya estaba él muerto. Él sucumbió a esa traición que ocurrió en Tlaxcalantongo por parte de Herrero. En la mañana siguiente al asesinato, él lo asesinaron a las 4:20 de la mañana, en la choza donde él estaba durmiendo al lado del general Barragán y de Luis Cabrera. Luis Cabrera huyó, conocía la sierra, era un civil, no sabía qué estaban pasando, estaban todos dormidos, agotadísimos de esa larguísima travesía en la evacuación del gobierno, que había sido muy trágica, y el general Barragán se mantuvo en el lugar, cuidando el cadáver del presidente. A la mañana siguiente llegó el coronel Lázaro Cárdenas, arrestó a las personas que todavía estaban ahí cuidando el cadáver, tomó posesión del cuerpo y comenzó una travesía de 3 días a la Ciudad de México de regreso con el cuerpo. En el camino llegaron a un poblado donde había un médico al que el coronel Lázaro Cárdenas exigió que hiciera la autopsia y que reportara que había sido un suicidio. El médico no aceptó, de una manera muy valiente, porque pues sí, claro. Obviamente si habían matado al presidente, la vida de él tampoco valía mucho, pero decidió hacer la autopsia correspondiente, declaró que había fallecido de 3 balazos de diferente calibre, y en el momento retiraron las vísceras del cuerpo para que el cadáver pudiera llegar en mejor estado a la Ciudad de México. Cuando llegó en la mañana del sepelio, dejaron el cuerpo en la casa que está ahora en la calle de Lerma, bueno, que siempre estuvo en la calle de Lerma, que era una casa que don Venustiano, siendo presidente de la República, habitaba y que rentaba, en una casa rentada. Pero meses atrás, cuando ya iba a terminar su gobierno, le ofreció al dueño comprársela para dejársela a sus hijas. El asunto es que llegó el cadáver ya en un alto grado de descomposición y su hija mayor
Virginia vino al panteón y como cualquier persona compró una fosa y le asignaron esta en lo que era la sección de tercera clase del panteón, es decir, la sección de los pobres. Mientras tanto, el general Barragán estaba arrestado en la cárcel militar de Tlatelolco y estuvo sujeto a un proceso militar que duró meses. A don Venustiano lo enterraron ese mismo día aquí. Como bien menciona, fue un sepelio al que multitudinario. Muchísima gente acudió. Había un tranvía en el que trajeron el cadáver acá desde lo que es ahora la Glorieta de Insurgentes. Y cuando el general Barragán salió libre, que vale la pena hacer notar que el general Barragán es el abuelo de Esteban Moctezuma Barragán. Y esta historia él la sabe también muy bien. El general Barragán lo primero que hizo fue visitar a su jefe, lo que no pudo hacer cuando fue el entierro. Y él no entró por el panteón, se brincó la barda, que era una barda muy baja que había en el camino, y encontró la sepultura en donde él había señalado. Llega el año 42, se decide trasladarlo al Monumento a la Revolución. ¿Qué ocurre en este lugar? Vale la pena contar un poco el antecedente del Monumento a la Revolución. Todos sabemos que iba a ser el Palacio Legislativo. El arquitecto francés, que se me escapa su nombre, cuando la obra se suspendió por el inicio de la Revolución, cargó con una enorme deuda y estuvo administración tras administración tratando de cobrar ese dinero que se le debía. Y él fue el que muy pragmáticamente rediseñó la cúpula central para que fuera un mausoleo. Cuando le presentó el proyecto a Obregón se opuso a que fuera mausoleo y Obregón le propuso que fuera nada más un monumento. Y entonces él lo rediseñó como tal. Trató de hacerlo con calles, tampoco lo logró, y cuando llegó con Lázaro Cárdenas, a Lázaro Cárdenas le gustó la idea de que fuera mausoleo. Y entonces ahí retomó la idea de que fuera mausoleo. Así es. Y entonces se continuó con esa obra que no inauguró Lázaro Cárdenas, ya inauguró Ávila Camacho, pero todo el plan fue de Lázaro Cárdenas. Y en el año 42 se decide, con la inauguración, trasladar a Venustiano Carranza. Y Venustiano Carranza fue la única personalidad que estuvo ahí de la Revolución hasta 1970. Antes de 1970 no se trasladó a nadie más. El segundo entierro que ocurrió ahí fue el de Lázaro Cárdenas. Uno puede pensar que decidió que fuera mausoleo para él y que alguien le dijo, oiga jefe, ¿cómo va a estar usted si usted era coronel y no está Madero y no está Venustiano Carranza? En fin, en 1942 él decidió que se exhumara el cuerpo en contra de la voluntad total de sus hijas mayores y de Virginia y de Julia. Pero no pudieron oponerse a un decreto presidencial, porque fue por decreto presidencial. Así que la exhumación ocurrió. Ellas todavía conservaban el frasco con las vísceras de su papá, incluía el corazón, y otras vísceras que también se repartieron, porque, bueno, luego les cuento de las otras, pero el corazón decidieron enterrarlo de nuevo en el lugar donde su papá quería haber sido enterrado. Es decir, donde los sentimientos de su papá estaban, donde su corazón está. Y sí que pidieron otra fosa. Ya no estaba disponible la contigua. Esta no la querían tocar porque la consideraban desacrada. Y recibieron esa. Así que escarbaron muy profundo, depositaron el corazón y erigieron ese cenotafio, ¿no?
que no es cenotafio porque está el corazón. Pero no está todo. No está todo el cuerpo. La placa es la placa original de esta. ¿Y qué queda aquí? Aquí queda nada más el marco de la tumba. No hay nada. No hay nada. Las plantas, bueno, también hay una razón de por qué sábilas, y es que dice el general Barragán y Luis Cabrera también que lo último que expiró Venustiano Carranza antes de morir fue veo verde. La frase es decir, veo verde. Pues era para que viera algo verde. Muy bien, pues qué historia. Pues muchísimas gracias por compartirnos. Le agradezco gracias mucho. por darle atención al Panteón de Dolores, que le hace falta mucho cariño. Así es, pues en eso estamos. Muchas ¿Seguimos? gracias, seguimos. Muchas Muy gracias. bien. Hasta luego. Gracias. Bueno, estamos llegando a otra de las secciones, digamos, más antiguas del Panteón de Dolores. ¿Subimos? Sí, vamos para arriba, donde dos personajes ilustres, que son seguramente de los moradores más antiguos del Panteón. Me refiero allá al fondo al doctor Leopoldo Río de la Loza, que falleció en mayo de 1876, pues tal vez un año después de abierto este panteón, ¿no? Sí, claro. Por aquí. Por acá. Sí, por aquí. Y ¿quién es Leopoldo Río de la Loza? Lo conocemos por su calle famosa en la Colonia de los Doctores, por supuesto. Es más que una calle. Claro, pero es una de las grandes eminencias de la medicina en México. Fue médico, fue cirujano, fue químico, experto en farmacia. Fue la primera persona en México que logró crear en un laboratorio oxígeno y nitrógeno, que era una proeza extraordinaria en su tiempo, ¿no? Río de la Loza tiene, digamos, prosapia de químico. Su padre era químico. El padre murió trágicamente en un accidente tratando de hacer experimentos con mercurio. Tuvo una explosión y Leopoldo Río de la Loza estaba a un lado, sufrió mucho y a partir de entonces tuvo graves problemas en el aparato respiratorio. Si uno ve fotografías de Río de la Loza, es un hombre muy delgado, enjuto, súper delgado, ¿no? Que se debió a esos males que se fueron acumulando durante el tiempo por ese problema de mercurio. Esta es su tumba. Vemos ahí que existía, hace 20 años lo recuerdo, era un busto de Río de la Loza. Ahí lo que se le cayó en la cabeza, yo creo que le cayó una rama en algún momento. Y estaba Leopoldo Río de la Loza con una toga así como al estilo romano. Y era muy curioso porque se le veía la cara pues, como de un hombre muy delgado, como aparece en las fotografías, ¿no? Y bueno, esta es su tumba, su esposa está aquí delante, su segunda esposa está aquí delante. Y comparte un espacio con esta columna que ustedes ven aquí, que es el doctor Luis Hidalgo Carpio, que es otra eminencia de la medicina en el país. Fue muy activo en la epidemia del cólera de 1833. Fundó la Gaceta Médica de México. Fue director del Hospital de San Pablo, que es uno de los principales del siglo XIX. En fin, son de las glorias nacionales. Luis Hidalgo Carpio fue, digamos, quien impulsó la medicina legal y forense en México. Todos los médicos forenses le deben, digamos, esa trayectoria a este individuo en México. Súper importante. No, pues qué interesante. Y me llama la atención la manera en la que se fueron agrupando, ¿no? Desde la entrada para comenzar a extenderse y las fechas se van revolviendo a partir de ese momento. En un programa pasado pasamos al lado de Gabino Barreda. Así es. Gabino Barreda, pues es de la generación del 30, de 1830,
y estaría muriendo hacia el 90 y tantos. Así es, el ¿no? 98. No vimos su tumba en el programa anterior. No, solo pasamos. Bueno, pues él es el padre de los científicos. Los científicos existen por Gavino Barreda y es el que introduce, alumno de Comte, introduce el positivismo en la educación en México, y gracias a eso, gracias a ese influjo, surge lo que se va a llamar, o lo que va a ser conocido como el grupo de los científicos, y sus malquerientes les decían los científicos, ¿no? Que era esta casta privilegiada, con negocios, etcétera, que formó el primer círculo de Porfirio Díaz. Entonces, pues estamos pisando el siglo XIX, ¿no? Creo que murió muy joven la esposa de joven, la Loza, de 20 y tantos años. Así es. Sí, tuvo dos esposas y bueno, digamos, tuvieron una vida complicada justo por cuestiones de salud, ¿no? Claro. Pero no quiero dejar de pasar esta oportunidad porque creo que vale la pena hacerlo y regresar a una de las primeras tumbas que está allá, si no es vieja, ¿sí? Digamos, es importante recuperarla porque está recién restaurada. Y ahora, como dice la administración, es tiempo de mujeres, vale la pena rescatarla. Se trata de Guadalupe Ramírez, que en 1948 fue la primera mujer presidenta municipal de Xochimilco. Y esta tumba estaba pues ya muy deteriorada y me dio mucho gusto verla ahora pintada, remozada, con esos mosaicos de flores que llaman a la tradición de Xochimilco, ¿no? Y bueno, que esté también, como digo, también conservada, seguramente con el cariño de todos los pobladores de esa demarcación. Guadalupe Ramírez, los xochimilcas te lloran. Sí, como es importante recordar los logros políticos, sociales de las mujeres. Muy bien. Señor Otero, ahora no solamente es el arte antiguo el que habita Dolores, hay manifestaciones del arte contemporáneo a través de murales, etcétera. Hay un mural que se llama... Le llamamos Los Mensajeros de la Muerte. Una autora es una chica de las corrientes de graffiti que se han ido encauzando, ¿no? a poder aprovechar esas actitudes artísticas. Y tenemos este mural donde se refleja los animales, el colibrí, el xoloitzcuintle, la mariposa, que en diferentes tradiciones son mensajeros de la muerte, ¿no? Desde el dios Mezcaltecutli hasta la Catrina moderna Qué interesante. Conocemos. Que por cierto está aquí fue enterrado José Guadalupe Posada. Exactamente. Bueno, fosa común, ¿no? Sí, llegó a la 6ª clase, que era la clase gratuita, antecedente de la fosa común. Desafortunadamente, pues murió ya sin familia. Lo más probable es que a los 7 años del término legal lo hayan exhumado y lo metieron ya a una fosa común. Pero está en esa zona y pues queremos... Y está el proyecto de abrir un espacio en la Rotonda de las Personas Ilustres. Así es, estamos haciendo una campaña para promoverlo, que lo puedan trasladar con un cenotafio en la Rotonda de las Personas. No, pues haría falta, ¿no? Es una figura que hace falta. Oiga, pues ¿cómo le agradezco? Al contrario, muchísimas gracias. Querido David. Querido Héctor, un gustazo siempre. Beca, un gustazo. Gracias, Beca. Muchas gracias. Gracias, Héctor. Gracias, y gracias también a usted. Espero que se le haya pasado bien, que le haya resultado atractivo este recorrido. Sígasela pasando bien y nos vemos la próxima semana, ya lo sabe, aquí en El Foco.